Bueno, pues de entrada ya habéis visto que colgué 2 veces el mismo vídeo con números diferentes y yo tan feliz pensando, ves que bien, ya tienes un vídeo más colgado, hasta que una amiga me envía un mensaje diciendo, muchacho, o quiere chulear por la vida o no. Y la verdad es que yo creo que es más son mensajes que tiene que ver con que el coco empieza a fallar, me estoy haciendo mayor, aunque a veces me resista a aceptarlo, y los despistes ya empiezan a ser frecuentes, las pérdidas de memoria ya ni os cuento, y otros lapsus que no vale la pena andar detallando aquí, ¿verdad? Hablé de Ferenczi, hoy no hablaré de Ferenczi, pero hablaré de otra persona que también ha sido como apartada de los, diríamos, de la ortodoxia habitual, ¿no? La verdad es que llama la atención cómo se repite el fenómeno constantemente y imagino que es algo que tiene que ver con toda la historia de la humanidad, ¿no? Cuando alguien es muy adicto a alguien y está como muy cercano, despierta muchos celos en los entornos, ¿no? Y que fue el caso de Ferenczi, por ejemplo, ¿no? Que fue, digamos, eliminado cuando osó pensar desde él mismo y no decir amén, 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 amén a lo que iba diciendo Freud y personas que prácticamente repetían lo mismo con matices un poco diferentes, pero querían como chupar del bote directamente, ¿no? Sullivan forma parte de la misma historia, no tanto porque fuese discípulo de Freud, pero sí es verdad que el pensamiento libre no suele estar bien visto en determinadas estructuras de pensamiento. La psicoanalítica, una de ellas, ¿verdad? Bueno, la psicoanalítica, una de ellas, como otras muchas, ¿no? Es decir, cuando alguien se aparta, diríamos, un poquito de lo que uno cree que es lo que debe ser, pues entonces los demás dicen, no, por favor, siga usted dentro de la senda, ¿no? El caso de Sullivan fue algo parecido, ¿no? Es curioso cómo cuando van apareciendo voces que rompen la idea de que el analista es el que sabe y el que no sabe es el paciente, y que el analista tiene que mantener una distancia importante con los que decimos que eso es un error garrafal, a pesar de las dificultades que también pueden aparecer, porque lógicamente cuando el profesional tiene mayor cercanía con el paciente y el paciente también la tiene con el profesional, por lo general, ¿verdad? Y entonces cuando se establece ahí hay un terreno en el cual las emociones, los afectos van apareciendo y es difícil mantenerse en una posición lo suficientemente cercana y al tiempo distante como para que eso no acabe mal, ¿no? A veces uno pues patina, ¿no? A veces el paciente o a veces el profesional puede confundirse y se han dado casos, lógicamente, de confusión importante, ¿no? Pero bueno, uno trata de mantenerse en su posición lo más fiel posible. ¿Para qué? Para hacer algo que Sullivan constantemente señalaba, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé mi carrera profesional, ya en plan un poquito más serio, en el hospital de Bilbao, estaba muy de moda la idea de madre esquizofrenógena, ¿no? Y yo, de alguna forma, también era uno de los que decía, no, claro, es que hay madres que son esquizofrenógenas. Claro, cuando lo pienso ahora, casi 50 años después, digo, qué animaladas podemos decir algunos, muy convencidos en aquel momento, ¿no? Pero es que nadie puede culpar a nadie de un trastorno mental, ¿no? Nunca. Es cierto que los trastornos tienen que ver muchísimo con las relaciones que establecemos, pero no solo con una relación particular, ¿no? Entonces, los humanos somos seres totalmente inseparables del entorno en el cual nos movemos. El entorno familiar es, lógicamente, el principal, porque ahí, desde el minuto cero de nuestra existencia, formamos parte de este tronco. Y es muy fácil, es muy imposible lo contrario de lo que voy a decir. Es decir, lo fácil es repetir prácticamente los mismos patrones de funcionamiento que aparecen en las familias. No es dable, es dable, lógicamente, alguien que rompa totalmente con los patrones familiares, lógicamente es dable, ¿no? Pero no suele ser lo frecuente. Incluso a veces en las rupturas, en los distanciamientos, se repiten patrones que también están dentro de la propia estructura familiar. Es decir, que desasirse de eso es muy difícil y
Y muchas veces las familias, los hijos repetimos las mismas cojeras, por llamarlo así, de nuestros padres, no porque queremos tenerlas iguales, sino porque es lo que hemos mamado desde bien pequeños. Y cuando nos hacemos mayores y tenemos hijos, sin querer, reproducimos en cierto modo, no igual, bueno, a veces muy igual, pero no siempre igual, las mismas patrones relacionales. Y ellos, sus hijos, repiten, hombre, con variaciones, afortunadamente, patrones que tienen que ver con lo familiar. El amigo Sullivan trata básicamente de establecer la relación, de poner el acento en la relación. Decía un tal Balbuena que es justamente auxiliándose, habla de eso, auxiliándose el terapeuta de tales rasgos conservadores que subyacen al psiquismo del sujeto. No es que la enfermedad haya mermado, sino que lo que sucede es que se reconduce al paciente a una recuperación. El paciente, y eso ya lo digo yo, el profesional ayuda al paciente a reescribir o a reorientar su vida. Y no es tanto de pensar qué trastorno tiene dentro de la cabeza, sino ayudarle a ir desarrollando sus capacidades que las tiene, para ir desarrollando, para ir haciendo un camino nuevo a partir de sus propias capacidades. Leer a Sullivan no es fácil, no se suelen encontrar los libros de este autor. Yo lo conseguí gracias a un hermano que tengo fuera y me lo trajo, y la verdad es que para mí es un placer haberlo leído en vivo y en directo, diríamos, ¿no? La verdad. Nació en el año 92 de la anterior centuria, en 1892, y murió justo al poco de nacer yo, en 1949, ¿verdad? Subraya una cosa muy clara: las personas somos seres sociales sí o sí. El animal humano, al que, como él dice, llamamos recién nacido, lo ve no tanto como un sujeto a pulsiones, sino como un ser en plena y continua relación con los demás, en búsqueda de experiencias relacionales y el producto de las interacciones interpersonales que establece. Esto significa que nos construimos a partir de las relaciones que se han ido estableciendo con los entornos en los que hallamos. Esto lo decía Sullivan. Es decir, es importante eso. Nos hacemos a través de las relaciones con nuestro entorno, con nuestros padres fundamentalmente, si hay hermanos pues también, ¿verdad? Pero fundamentalmente está ahí. Fijaros que Sullivan dice que hay dos propuestas importantes. La gran parte del desorden mental es el resultado de la comunicación inadecuada y es perpetuado por ella al verse obstaculizado por la ansiedad y los procesos comunicativos. Por todo, dice, cada persona, en cualquier relación con otra, está comprometida con una porción de un campo interpersonal, más que como una entidad separada, en procesos que afectan y son afectados en el campo de la relación. Eso es importante, porque si lo aplicamos al campo grupal o al campo individual, pensándolo como que vamos en el mismo tándem, lo que sucede ahí entre el paciente y el profesional, y el profesional y el paciente, forma parte de toda esa estructura relacional en la cual el paciente fundamentalmente pone su gran parte, y el profesional lo que hace es subirse a esas características del paciente para ir reorientándolas, ayudándole a reorientarlas o ayudándole a desarrollar otros aspectos que, sin romper, lógicamente, porque son la esencia suya, le permiten desarrollos profesionales, personales importantes, ¿no? Dice Sullivan también, la criatura aprende en grado creciente a controlar el ambiente y se torna psicológicamente en dependencia de un creciente círculo de hechos ambientales. La existencia de un lazo social es la condición necesaria de la viabilidad de una criatura que no es capaz por sí misma de satisfacer sus necesidades biológicas más importantes. A mí me parece que son cosas que permiten reflexionar. Y si nos ponemos ya en el campo de la relación asistencial, entenderéis por qué, o creo que podréis entender por qué es importante la relación que se establece. Hay gente que se opone totalmente, ¿no? Me dice, hombre, esto es una animalada, ¿cómo un profesional y un paciente forman un tándem? Pues sí, forman un tándem. Hay pacientes con los cuales he tenido una larga trayectoria de años, y que a veces se ha visto truncada por
por una decepción, por unos afectos que quizá han llevado a una cierta confusión, pero la verdad es que el desarrollo que se ha realizado hasta este punto no está muy satisfecho. No tanto de mí, porque esas cosas uno no puede vanagloriarse, sino fundamentalmente de cómo el paciente que vino de una determinada situación ha sido capaz de desarrollar sus propias habilidades dentro de su marco real, económico, social, etcétera, y desarrollar nuevas o quizá renovando aquellas que en alguna manera le habían hecho fracasar. Y os dejo con esta pregunta y seguiremos en otro día. Espero que no equivocarme otra vez. Y si no os lo había dicho, feliz año 2023. Un abrazo a todo el mundo.